Apa equipo, bueno, hoy estoy aquí con mi colega Asier, ¿Qué pasa, Nico? que estudió conmigo aquí y donde estamos grabando en esta misma facultad, en la Universidad del País Vasco, y bueno, seguramente ya habréis visto algunos artículos que ha escrito en la web de Power Explosive, lleva ya tiempo aportando y hoy se anima a hacer un vídeo sobre carreras de obstáculos. Así que nada, os dejo con él y espero que os guste. Bueno, como bien ha dicho Nico, hoy vamos a hablar sobre carreras de obstáculos. ¿Por qué sobre carreras de obstáculos? Porque es un tipo de prueba que ha crecido un montón en popularidad en los últimos años. De hecho, probablemente todos conoceréis la Spartan Race o la Farinato Race o la Mud Day, por ejemplo, una de las tres pruebas más populares que hay en el circuito de carreras de obstáculos. De hecho, esta popularidad ha aumentado tanto que en 2010 había 200.000 personas que practicaban carreras de obstáculos y en 2014 se registraron 4,2 millones de personas que practicaban esta modalidad deportiva. A pesar de ser una modalidad deportiva relativamente nueva y que por ello no hay muchas publicaciones al respecto, Rodon y colaboradores en 2016 realizaron un estudio para ver cuáles eran los determinantes del rendimiento en las carreras de obstáculos, obteniendo como resultado que los atletas debían ser fuertes, debían ser resistentes, debían tener una composición corporal óptima y además debían tener la capacidad de llevar un ritmo adecuado durante toda la carrera, por lo que el atleta que realiza una carrera de obstáculos y que obtiene un gran rendimiento en ella es un atleta muy completo. Debemos saber que todas las pruebas orientadas a la resistencia requieren un alto nivel de capacidad cardiovascular, dentro de la cual destacaríamos el consumo máximo de oxígeno, la economía de carrera y el umbral de lactato. El umbral de lactato es importante en las carreras de obstáculos, ya que normalmente las carreras suelen tener un carácter aeróbico, pero los obstáculos, al tener una intensidad mayor que la carrera en sí, generan ciertos picos de lactato que debemos regular a la hora de llevar un buen ritmo de carrera. Por lo que ser eficiente durante la carrera y durante los obstáculos será muy importante para lograr un gran rendimiento en este tipo de pruebas. A la hora de planificar los entrenamientos para realizar una carrera de obstáculos, el trabajo de fuerza cobra una gran importancia. De hecho, en las carreras a menudo hay obstáculos en los que se pide lanzar objetos pesados, subir cuerdas, trepar muros o saltar por encima de vallas. Por eso, el trabajo de fuerza se antoja imprescindible para lograr un buen rendimiento en este tipo de pruebas. Normalmente se exigen movimientos en los que hay que movilizar el cuerpo entero, por lo cual recomendamos los ejercicios multiarticulares a la hora de entrenar, además de aquellos ejercicios realizados con el propio peso, ya que normalmente lo que se moviliza es el propio peso de uno mismo. Por otro lado, es importante destacar también la fuerza específica orientada a las carreras. Esta fuerza específica normalmente está muy relacionada con la fuerza de agarre, ya que diversos obstáculos incluyen este tipo de fuerza, entre los que podemos encontrar los farmel walk, llevar cuerdas, subir por cuerdas, trepar, etc. ¿Cómo mejoramos la fuerza de agarre? Para mejorar la fuerza de agarre, Quednow y colaboradores en 2015 vieron que con un trabajo de 5 semanas de battle rope y kettlebells podría mejorarse la fuerza de los antebrazos y de las muñecas, por lo cual puede ser una opción interesante para meter dentro de nuestros entrenamientos. Además, sería interesante también, debido a la alta variabilidad que encontramos en las carreras, meter entrenamientos de alta variabilidad en los cuales el atleta no sepa exactamente a lo que se va a enfrentar, ya que normalmente es una de las situaciones que se suelen dar en las carreras. Con lo cual, una combinación de ejercicios multiarticulares, ejercicios con el propio peso, ejercicios específicos de fuerza de agarre o simulaciones de carrera, que serían esos entrenamientos de alta variabilidad, sería lo más ideal para poder entrenar la fuerza de cara a las carreras de obstáculos. A la hora de afrontar una prueba orientada a la resistencia, es primordial mantener un ritmo de carrera constante durante toda la prueba. De hecho, se ha relacionado una menor variabilidad en el ritmo de carrera en maratonianos con un mayor rendimiento en la prueba de maratón. ¿Qué es lo que pasa en las carreras de obstáculos? Que es imposible, ya que los obstáculos normalmente nos cortan ese ritmo de carrera. Por lo que es muy importante realizar una buena estrategia de carrera a la hora de afrontar este tipo de pruebas. Para realizar esta estrategia debemos tener en cuenta diferentes factores, entre los que se encuentran la longitud de la carrera, que puede ser de 5 a 7 kilómetros en caso de las carreras cortas, de unos 13 kilómetros en caso de las carreras intermedias y de unos 20-22 kilómetros hasta 25 en caso de las carreras largas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta también el tipo de obstáculos, el número de obstáculos y su localización. Además, es importante saber también qué clima y qué meteorología va a haber el día de la carrera. Por último, debemos tener en cuenta la experiencia del atleta. Además, es conveniente que a la hora de adoptar una estrategia, el atleta sea capaz de sentir en qué grado de esfuerzo está entrenando o está compitiendo, para lograr una mejor regularización de sus esfuerzos y poder llegar a la meta en mejores condiciones. Otro de los factores que puede influir en el rendimiento en las carreras de obstáculos es la composición corporal. De hecho, en deportes de resistencia habitualmente se ha relacionado un menor porcentaje graso con un mayor rendimiento.
En las carreras de obstáculos deberíamos tener en cuenta la longitud de la prueba que va a hacer el atleta a la hora de determinar cuál sería su composición corporal óptima. Por ejemplo, en las carreras de 5 kilómetros, un atleta podría beneficiarse de una mayor masa magra. Sin embargo, en las carreras más largas, de unos 15-20 kilómetros, una pérdida de peso manteniendo los niveles de fuerza y de resistencia podría ser lo más adecuado para obtener un gran rendimiento. Como conclusiones de este vídeo podríamos destacar 3. La primera de ellas sería que la planificación de una carrera y de su entrenamiento dependerán del nivel del atleta, de la longitud de la prueba y de los obstáculos que nos podamos encontrar en ella. La segunda conclusión sería que un atleta deberá ser eficiente en actividades de carácter aeróbico y de carácter anaeróbico para ser bueno en este tipo de pruebas. Y por último, la tercera sería que el trabajo de fuerza es primordial a la hora de planificar este tipo de pruebas, combinando trabajo de ejercicios multiarticulares, ejercicios con el propio peso y ejercicios de fuerza más específica. Bueno, esto ha sido todo, nos vemos en próximos vídeos, si os ha gustado agradecemos vuestro like y nada, nos vemos.